Los mejores abogados del millonario no tenían una solución, entonces la nueva secretaria susurró. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país o ciudad. Ahora sí, disfruta la historia. El ambiente en la sala de juntas del piso 90 de Grupo Luján Corporativo, en la Ciudad de México, estaba tan tenso que pareciera que el aire pesaba. 10 abogados de los más caros del país, todos expertos y supuestamente invencibles, estaban sentados alrededor de una mesa larga, sin poder dar una salida al desastre que enfrentaban. Llevaban horas revisando el contrato de un acuerdo fallido con Corporativo Zárate y ninguno encontraba un espacio por donde escapar. Alejandro Luján, el director general, estaba parado en la cabecera. Sus ojos recorrían a cada abogado con una mezcla de decepción e ira contenida. ¿Complicaciones imprevistas?, dijo con un tono grave, que hizo estremecer a todos. Les pago una fortuna para evitar justamente este tipo de problemas. Nadie respondía. Algunos revisaban papeles sin sentido, fingiendo buscar algo que sabían que no existía, o eso creían. Mientras tanto, en un costado de la sala, estaba Karen Beltrán, la nueva secretaria. Tenía apenas una semana en el puesto. Nadie esperaba nada de ella más que notas, café y silencio. Nadie sabía que había leído el contrato por completo la noche anterior mientras preparaba los documentos. Era imposible no darse cuenta del error. Era enorme, evidente, pero los abogados no lo veían. Encuentren algo, ordenó Alejandro, golpeando la mesa con fuerza. Karen apretó los labios. Sabía que no debería meterse. No tenía un título de abogada, ni un diploma prestigioso como todos en esa sala. Solo tenía la costumbre de fijarse en todo, herencia de su padre, quien siempre repetía que un detalle mal colocado podía destruir un trabajo completo. Y no pudo callar más. Se acercó despacio a Alejandro, que respiraba hondo mientras miraba hacia la ventana. Nadie notó su presencia hasta que habló en voz baja, casi un susurro. El problema no está en las penalizaciones, está en la cláusula de jurisdicción, página 82. Alejandro se quedó inmóvil. Apenas giró un poco la cabeza. ¿Qué dijiste?, preguntó con un tono que mezclaba sorpresa y amenaza. Karen mantuvo la compostura. Página 82, inciso de usaron definiciones basadas en leyes suizas para un contrato cuya empresa matriz exige que todo se rija por leyes mexicanas. La contradicción hace que el contrato se vuelva imposible de aplicar en caso de disputa. Los abogados guardaron silencio absoluto. Uno de ellos agarró el documento con manos temblorosas y comenzó a buscar desesperado. No, no puede ser, murmuró. Pero, así es. Tiene razón. El resto empezó a hojear frenéticamente, murmurando entre ellos. Alejandro ya no veía a los abogados. Miraba directo a Karen, como si la estuviera viendo por primera vez. Ella sostenía la cafetera con firmeza, aunque el corazón le latía con fuerza. Todos ustedes, dijo Alejandro, sin apartar la mirada de ella. Fuera. Pero señor Luján, debemos evaluar la estrategia. Dije que se vayan. Y están despedidos. Los abogados recogieron sus cosas a toda prisa. En menos de un minuto, la sala quedó vacía. Karen se quedó sola frente a él, sin saber si acababa de salvar la empresa o de perder el empleo que necesitaba para pagar sus cuentas y los gastos médicos atrasados que aún arrastraba tras la enfermedad de su padre. Alejandro caminó hacia ella, despacio, analizándola. ¿Quién eres?, preguntó con un tono que no buscaba una simple presentación. Karen Beltrán, respondió. Soy su nueva secretaria. No. Eso ya lo sé. Se acercó un poco más. Pregunto cómo una secretaria encuentra en minutos lo que 10 abogados pasaron por alto durante 6 horas. Karen respiró hondo. Porque los detalles fuera de lugar me molestan, respondió, casi sin pensar. Y porque lo correcto es lo correcto, aunque no sea mi trabajo señalarlo. Un silencio pesado llenó la sala. Alejandro, finalmente, sonrió apenas. Acabas de resolver un problema de 1.000 millones de pesos, y lo hiciste mientras servías café. Ella bajó la mirada un segundo,
pero volvió a levantarla con firmeza. Solo hice lo que era necesario. Alejandro caminó hacia la mesa y luego volvió a ella. Te voy a promover, anunció de golpe. Karen abrió los ojos sorprendida. ¿Promoverme? ¿A qué? ¿A jefa de cafeteras? No, dijo él, con una media sonrisa. Serás mi asistente especial. A partir de ahora, revisarás cada documento, cada contrato, cada línea que llega a mi escritorio. Reportarás solo a mí. Ella tardó en reaccionar. No sé si sea buena idea. Voy a triplicar tu salario. Karen sintió un golpe en el pecho. Eso significaba pagar deudas, respirar un poco, quizá volver a estudiar algún día. Y tendrás presupuesto ilimitado para café, añadió él en tono casi divertido. Karen soltó una risa pequeña, nerviosa. Entonces quiero una oficina con ventana, y una cafetera que no falle. Alejandro por primera vez soltó una carcajada real. Hecho. Bienvenida al piso 90, Karen. Ella estrechó su mano. Y ambos sintieron algo que no tenía nada que ver con contratos. Era un inicio. Uno que ninguno de los dos imaginaba a dónde los llevaría. La nueva oficina de Karen en el piso 90 llegó al día siguiente. No era realmente una oficina, parecía más bien una pecera elegante. Las paredes eran de vidrio, permitiendo que Alejandro pudiera verla desde su propio despacho, y ella pudiera verlo a él. Tenía un escritorio moderno, una silla que parecía más cara que su renta entera, y sí, una cafetera nueva que funcionaba perfectamente. También tenía una montaña de documentos esperándola. A las 8 en punto, un asistente entró empujando un carrito lleno de contratos gruesos, algunos tan pesados que parecían libros de leyes antiguas. El señor Luján pidió que revises todos estos, dijo el asistente con una mirada de compasión. ¿Todos? Preguntó Karen, incrédula. Sí. Antes del final del día. El asistente salió casi corriendo. Karen respiró profundo. Era un reto imposible. Pero algo en ella se encendió. Se arremangó, encendió la cafetera y comenzó. Los contratos eran interminables. Cláusulas, fechas, anexos, pólizas, responsabilidades compartidas, definiciones cruzadas, pero mientras más leía, más se sumergía. Era como si su mente se ordenara sola entre las palabras legales. De pronto todo lo complicado empezaba a tener sentido. A veces levantaba la vista y veía a Alejandro, discutiendo por teléfono o revisando informes. En ocasiones él también la veía, y al hacerlo levantaba una ceja como retándola. Ella respondía con otra mirada, vas a ver que puedo. Era un juego silencioso, extraño, pero estimulante. A las 6 de la tarde, Alejandro apareció en la entrada de su oficina, con la intención clara de encontrarla vencida por el cansancio, o enterrada bajo una pila de papeles. Pero no era así. Karen estaba tomando café tranquila, rodeada de 3 pilas perfectamente organizadas. ¿Terminaste?, preguntó él, cruzándose de brazos. Sí. Le extendió una hoja. Aquí está el resumen. Alejandro tomó la hoja y la leyó. Mientras avanzaba por las líneas, su rostro cambiaba de incredulidad a asombro. El primer grupo de contratos estaba limpio. El segundo tenía errores menores que su equipo legal podía corregir. Pero el tercero. ¿Tantos problemas?, preguntó él, apuntando al montón de carpetas rojas. Son bombas a punto de explotar, respondió Karen. El acuerdo de desarrollos Montierra puede anularse sin penalización. Y el contrato con Novatec permite que se queden con cualquier tecnología derivada. Es demasiado riesgoso. Alejandro dejó caer la hoja sobre el escritorio. Increíble. Karen esperaba un regaño, una exigencia o al menos un cuestionamiento. Pero él solo la miró con un respeto que no había mostrado hacia nadie en todo el día. ¿Cómo lo haces?, preguntó, genuinamente confundido. ¿Cómo ves cosas que otros pasan por alto? Karen sonrió de lado. Los detalles fuera de lugar me brincan. Me enseñaron a no ignorarlos.
Alejandro bajó la mirada un segundo, como reflexionando, y luego asintió. En ese momento, su estómago gruñó con fuerza. Para su mala suerte, justo cuando la oficina entera estaba silenciosa. Perdón, dijo ella riendo con pena. No comí nada en todo el día. Alejandro la observó por unos segundos. Sin decir nada, salió de la oficina. Karen pensó que había ido a su despacho, pero 20 minutos después regresó con una bolsa grande con aroma irresistible. ¿Eso es?, preguntó Karen. Comida tailandesa, respondió él. Dijiste que te gustaba. Karen se quedó estática. Ella recordaba perfectamente que ese comentario lo había hecho al pasar, casi sin pensar, pero él lo había retenido. Alejandro colocó un plato frente a ella y abrió el suyo. Comieron en silencio, pero era una calma agradable, como si se conocieran desde hacía años. Ella humedecía sus labios después de cada bocado, dejando escapar un pequeño sonido involuntario cuando algo le gustaba. Alejandro no podía evitar sonreír cada vez que lo oía. Para ser un director general intimidante, comes muy concentrado, bromeó Karen. Y tú haces ruidos cuando te gusta algo, respondió él con una sonrisa leve. Karen soltó una carcajada sincera. Y Alejandro también. El hielo entre ellos había empezado a romperse. Cuando terminaron, él recogió los envases vacíos. Debes ir a descansar, le dijo. Mañana seguimos con el montón rojo. Pero. No es una sugerencia, interrumpió él. Es una orden. Ella alzó las manos en rendición. De acuerdo, jefe. Alejandro, la corrigió suavemente. Karen se quedó muda por un segundo. Era la primera vez que la invitaba a usar su nombre. Alejandro, repitió ella, probándolo con cuidado. Antes de irse, él se detuvo en la puerta. Karen, dijo en voz baja. Gracias. Ella sintió un calor recorrerle el pecho. No era solo gratitud. Había algo más. Algo que ambos intentaban ignorar, sin lograrlo. Los días siguientes se convirtieron en una rutina intensa, pero sorprendentemente cómoda entre ambos. Él dejaba sobre su escritorio nuevos documentos con notas estampadas como, quiero tu opinión, revísalo tú primero, seguro encuentras algo. Ella respondía con análisis precisos, observaciones que sorprendían a todo el equipo, y comentarios sarcásticos que hacían sonreír a Alejandro detrás del vidrio. Comenzaron a comunicarse sin palabras. Él fruncía el ceño, ella sabía que necesitaba café. Ella mordía la tapa de su pluma, él sabía que estaba resolviendo algo complicado. Eran como un reloj perfectamente sincronizado. Y todos en el piso lo notaban. De pronto, pasillos que antes ignoraban a Karen ahora se llenaban de susurros. Es ella. La que despidió a los abogados. Dicen que es una genio. Ella no hacía caso. Lo importante era hacer su trabajo. Pero Alejandro notaba cada cosa. Cada esfuerzo. Cada detalle. Un mediodía, mientras Karen revisaba documentos, escuchó un golpe suave en el cristal. Era Alejandro, sosteniendo un pequeño cuadro. Pensé que a tu oficina le faltaba alma, dijo entrando. Era una fotografía en blanco y negro del antiguo Paseo de la Reforma. Elegante, tranquila, clásica. Karen la tomó con cuidado. Es preciosa. Escuché que te gusta caminar por ahí los domingos, dijo él. Karen levantó la mirada, sorprendida. Él recordaba todo. Todo lo que ella decía. Y eso comenzaba a significar demasiado. Un viernes por la mañana, Alejandro entró a su oficina con un sobre elegante. Te necesito conmigo en un evento, anunció. Una gala importante del Museo de Arte Contemporáneo de México. Yo. ¿Una gala? Karen casi soltó la risa. Alejandro, no tengo ni vestidos para eso. No es opcional, respondió él con serenidad peligrosa. Karen negó con la cabeza. No voy a encajar. Si vas. Y te voy a demostrar cómo. Esa tarde la llevó a una casa de moda exclusiva.
La estilista, una mujer con acento francés y actitud altiva, los recibió como si Alejandro fuera realeza. El desfile de vestidos fue un caos. Brillos excesivos, colores estridentes, telas que parecían disfraces. Karen estaba desesperada por escapar, hasta que Alejandro encontró un vestido verde esmeralda sobrio, elegante y hermoso. «Ese es», dijo él con certeza. Cuando Karen salió del probador, la estilista se quedó sin palabras. Pero Alejandro fue el que realmente se quedó inmóvil. No dijo nada al principio, solo la miró con una intensidad que hizo que a Karen le faltara el aire. «¿Está bien?», susurró ella. Alejandro asintió, sin apartar la mirada. «Es perfecto. Eres tú». La noche de la gala cambió todo. Karen nunca se había sentido tan observada en su vida. Alejandro caminaba junto a ella, guiándola entre empresarios, políticos y celebridades. Pero cada vez que la presentaba, lo hacía con un orgullo que ella no entendía del todo. «Ella es Karen Beltrán, mi asesora especial. No mi secretaria. No mi asistente. Mi asesora especial». Y eso hizo que las miradas cambiaran. La gala brillaba con luces blancas y reflejos en tonos dorados. El Museo de Arte Contemporáneo de México estaba lleno de invitados vestidos de gala, cámaras, risas suaves, copas de champaña y conversaciones que sonaban a negocios disfrazados de elegancia. Karen caminaba junto a Alejandro, tratando de mantener la compostura mientras todo el mundo parecía evaluarla con detenimiento. Cada vez que alguien se acercaba, Alejandro la presentaba con un tono que no dejaba dudas. «Ella es Karen Beltrán, mi asesora especial». La forma en que lo decía hacía que incluso los empresarios más arrogantes corrigieran su postura para saludarla con más respeto del que habían planeado. Karen estaba empezando a sentirse un poco más tranquila, incluso disfrutando algunos comentarios divertidos de Alejandro, hasta que una presencia helada se posicionó frente a ellos. Una mujer alta, de vestido blanco brillante y sonrisa afilada como una navaja, se interpuso en su camino. Alejandro saludó con un tono dulce pero falso. «Por fin apareces. Valeria Montfort. La exnovia. La misma que había dejado cicatrices en la reputación y en la vida social de Alejandro». «Valeria», dijo Alejandro con una voz tensa. «¿Y quién es tu acompañante?», preguntó ella, fingiendo amabilidad, aunque sus labios se curvaban con burla. Alejandro rodeó la cintura de Karen con una mano, en un gesto tan natural como protector. «Ella es Karen Beltrán, mi asesora especial». Valeria soltó una risa baja, venenosa. «Oh, ya veo. ¿Una asistente con ascenso rápido? ¡Qué moderno!». Se inclinó hacia Karen. «Espero que hayas tomado cursos de etiqueta. Aunque, bueno, supongo que Alejandro puede pagarte uno». Karen respiró profundo. No quería caer en el juego, pero tampoco iba a dejarse humillar. Le sonrió con calma. «Un gusto conocerla, señorita Montfort. Alejandro no me había mencionado que asistiría a alguien tan interesada en las vidas ajenas». Valeria parpadeó, sorprendida por el golpe sutil. «Qué simpática», respondió. «Aunque te daré un consejo, no te acostumbres demasiado a este mundo. No suele ser amable con, bueno, gente que no pertenece a él». Alejandro dio un paso adelante, su rostro endurecido. «Valeria, no empieces». «¿Por qué?», preguntó ella, ladeando la cabeza. «¿Por qué defender algo que no entiendes?». Su mirada volvió a Karen. «Él tiene una vida hecha, cariño. Amigos influyentes, compromisos importantes. Tú no vas a durar». Karen sintió el impulso de responder, pero Alejandro se adelantó. «Basta». Valeria alzó una ceja, satisfecha por haber provocado una reacción. «Alejandro, querido», susurró. «No es personal. Solo trato de evitar que te veas ridículo. Traer esto a una gala oficial es algo que todos comentarán mañana». Karen apretó los puños. «Si fueras tan ocupada como presumes, no tendrías tiempo para criticar a quienes sí trabajan», dijo con firmeza. Valeria perdió la expresión altiva por un segundo.
¿Perdón? Karen mantuvo la mirada sin temblar. Lo escuchó bien. Pero no se preocupe, no quiero quitarle su lugar como reina de los comentarios malintencionados. Varias personas voltearon a ver. Algunas risas discretas se escaparon. La exnovia se puso rígida. Su sonrisa desapareció por completo. Te equivocas si crees que Alejandro te toma en serio, dijo con una crueldad helada. Eres un capricho temporal. Un pasatiempo. Cuando eso termine, volverá a alguien de su nivel. Las palabras cayeron como cuchillas. Karen sintió el golpe. No por el contenido, sino porque, por una fracción de segundo, lo creyó. Alejandro reaccionó de inmediato. Su brazo se tensó alrededor de ella mientras daba un paso confrontando a Valeria con una fuerza contenida que hizo que varios invitados observaran con atención. No vuelvas a hablarle así, advirtió. Ni a insinuar algo sobre ella. No tienes idea de lo que estás diciendo. Valeria entrecerró los ojos. ¿Crees que te conviene defenderla? ¿A ti? ¿El hombre cuya imagen vale millones? ¿El que necesita aliados, no chismes de revista? Alejandro levantó la voz, firme, controlado, pero con una rabia peligrosa. Karen no es mi pasatiempo. Es la persona más brillante, íntegra y capaz que he conocido. Y si no puedes soportarlo, es tu problema. Hubo un silencio tenso. Valeria se quedó muda unos segundos. Luego, con una sonrisa rota y venenosa, murmuró. Cuando caiga, caerás con ella. Y se alejó, temblando de furia. Alejandro llevó a Karen hacia la terraza exterior del museo, lejos de las miradas. Ella estaba confundida, dolida, pero trataba de disimularlo. Karen, dijo Alejandro suavemente. No escuches nada de lo que dijo. Ella siempre ha sido. No es eso, interrumpió Karen. Es solo que, ella te conoce desde antes. Tiene historia contigo. Y yo. Y tú eres la persona que cambió mi vida en semanas, respondió él sin dudar. Karen se quedó sin palabras. No eres parte de mi mundo, Karen. Le tomó las manos. Eres el motivo por el que quiero cambiarlo. Ella sintió como algo se aflojaba dentro de su pecho. Algo que había estado apretado desde que conoció a Alejandro. Y entonces, sin más palabras, él inclinó ligeramente la cabeza. Pero antes de que pudiera besarlo, un empleado del museo apareció en la puerta. Señor Luján, la conferencia está por comenzar. Alejandro suspiró. Tenemos que volver, dijo con suavidad. Karen asintió, todavía tocada por sus palabras. Dentro del museo, los discursos se desarrollaron uno tras otro. Alejandro permaneció a su lado durante todo el tiempo, como si temiera que alguien más fuera a acercarse con malas intenciones. Pero la tensión no había terminado. Algo en el ambiente era extraño. Algunos invitados murmuraban mirando sus teléfonos. Otros volteaban hacia Karen con expresiones difíciles de interpretar. Y entonces, finalmente, llegó el murmullo que no pudieron ignorar. ¿Ya viste lo que publicaron? Dicen que la historia de su papá es un escándalo. Eso puede destruirlo. Karen sintió un frío recorrerle la espalda. Alejandro sacó su celular. La pantalla mostraba un encabezado que helaba la sangre. La asistente favorita de Alejandro Luján es hija del hombre al que su familia destruyó. Karen se paralizó. Ahí estaba ella, en una foto de gala. Y junto a esa imagen, una foto vieja de su papá, Héctor Beltrán. El artículo insinuaba una historia retorcida. Un plan de venganza generacional. Alegaba que Alejandro sabía todo. Que la había usado. Que ella lo había manipulado. Era una bomba. Karen, susurró Alejandro. Esto no es verdad. Yo no sabía nada. Te lo juro. Pero ella ya estaba temblando. El mundo se le desmoronaba a los pies. Necesito irme, dijo con voz quebrada. Karen, espera. Ella retrocedió. La duda, afilada y traicionera, se metía por cada grieta. Él extendió una mano,
pero ella ya estaba caminando hacia la salida, sin mirar atrás. Y Alejandro, con el corazón en la garganta, no pudo moverse. Porque sabía que esto apenas estaba comenzando. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra tamal en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. Karen salió del museo casi corriendo. No escuchaba las voces a su alrededor, ni las miradas que la seguían, ni los flashes de cámaras que captaban su rostro alterado. Lo único que resonaba era el título del artículo, repitiéndose una y otra vez en su cabeza como un golpe interminable. El aire nocturno de la calle la recibió como un balde de agua fría. Caminó sin dirección, tratando de respirar, de encontrar sentido a lo que acababa de leer. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a romperse. Todo su cuerpo temblaba. La historia insinuaba que ella era parte de un plan sucio. Que había llegado a la empresa para vengarse. Que estaba manipulando a Alejandro. Y aunque sabía que no era verdad, el impacto era devastador. Y lo peor era que una parte de ella sí se preguntaba si Alejandro sabía algo. Si quizás había elegido no decirlo. O si, de alguna forma, era cierto que su mundo y el de ella nunca iban a encajar. Cuando dejó de caminar, estaba en una calle tranquila, lejos del ruido de la ciudad. Tomó un taxi y dio la única dirección que se sentía segura de decir, el viejo taller abandonado de su padre. El lugar tenía las paredes desgastadas por el tiempo. Las herramientas oxidadas seguían en su sitio, como si esperaran que Héctor regresara un día a trabajar. Karen encendió una lámpara pequeña y se sentó en el banco donde él acostumbraba descansar. El silencio era tan profundo que sus pensamientos resonaban como gritos. Recordó las manos de su padre, temblorosas por la ansiedad cuando las deudas lo aplastaban. Recordó cómo él evitaba hablar del accidente, cómo cambiaba de tema cada vez que ella preguntaba. Recordó sus ojos cansados, el peso de sentirse derrotado por un sistema al que nunca pudo enfrentar. Y ahora descubría que ese sistema tenía un nombre, Luján. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. «Papá», susurró, abrazándose a sí misma. «¿Por qué nunca dijiste nada?» El tiempo pasó sin que lo notara. Las horas parecían minutos mientras el corazón seguía tratando de entender algo que dolía demasiado. Alejandro, por su parte, estaba en el museo con el celular aún en la mano, leyendo y releyendo el artículo con el estómago revuelto. Cada palabra era una acusación. Una mentira mezclada con fragmentos de verdad que hacía imposible ignorar el golpe. La foto de Héctor Beltrán. La mención del accidente. La declaración de que la familia Luján había sido responsable de su ruina. Y lo peor, la insinuación de que él había sabido todo desde el principio. Alejandro sentía un nudo en el pecho. «Señor Luján», dijo un asistente, acercándose con cuidado. «La prensa está afuera. Necesitan una declaración». «No voy a decir nada», respondió Alejandro sin apartar la vista de la pantalla. Lo único que le preocupaba era ella. ¿Sabe a dónde fue la señorita Beltrán? No, murmuró Alejandro, guardando el teléfono. Pero la voy a encontrar. Salió del museo sin despedirse, sin pensar en la prensa, sin preocuparse por el escándalo. Solo quería hablar con Karen. Explicarle. Mostrarle lo que él sabía, o más bien, lo que no sabía. Porque era verdad, él no tenía idea del pasado de su empresa con el padre de Karen. Nunca se lo habían mencionado. Nunca había leído nada sobre ese caso. Pero eso no borraba el hecho de que tenía que enfrentar la historia, entenderla y demostrarle a Karen que no era como su familia. La buscó primero en su departamento. Luego llamó. Luego mandó mensajes. Nada. El vacío en el estómago crecía. No era un asunto profesional. Era personal. Muy personal. 2 días pasaron sin rastro de ella. Y durante esos 2 días, Karen no contestó ni una sola llamada. No leyó los mensajes de Alejandro. No habló con nadie. Decidió hacer algo que su padre siempre le enseñó cuando tenía dudas,
buscar la verdad por sí misma. Así que fue a los archivos de la Ciudad de México. Revisó documentos antiguos, cajas empolvadas, memorias legales que parecían olvidadas. El nombre de su padre aparecía más de lo que esperaba. Declaraciones. Multas. Un juicio. Artículos de periódico local sobre el colapso de un proyecto de construcción. Cada dato era como una pieza de un rompecabezas que nunca supo que existía. Y entonces, entre un conjunto de expedientes amarillentos, encontró algo que la dejó sin respirar, una serie de memorandos internos de la empresa Luján, firmados por un joven asesor de aquel tiempo. Recomiendo no proceder con las penalidades. El contratista Héctor Beltrán actuó con honestidad. Insisto en que la responsabilidad del accidente podría recaer en el equipo proporcionado por la empresa. Es injusto responsabilizar a un hombre que no tuvo control sobre el error. El nombre al final del documento, Alejandro Luján. Ella parpadeó varias veces. Era imposible. Él había sido apenas un joven en ese entonces, pero ahí estaba. Había tratado de ayudar a su padre. Había intentado frenar la ruina. Su voz fue ignorada, pero había luchado. Karen sintió un nudo diferente en el pecho. No era dolor. Era alivio mezclado con incredulidad. ¿Y si Alejandro estaba siendo arrastrado por la sombra de algo que nunca apoyó? ¿Y si él también había sido víctima de su familia? ¿Y si ella había sido injusta al dudar? Tomó los documentos y salió con ellos entre las manos, temblando. Necesitaba verlo. Necesitaba hablar con él. Saber la verdad que llevaba años enterrada. Alejandro estaba encerrado en el estudio privado de la casa de su padre. Un lugar cargado de recuerdos, papeles antiguos y secretos que él nunca quiso conocer. Revisaba carpetas, notas viejas, contratos y correspondencias. Casi todo era basura corporativa, fría y distante. Hasta que encontró una carta. Era de su padre hacia un abogado. Mi hijo se pone del lado del contratista. Le dije que era un error. No entiende que la compasión es una debilidad. Debe aprender a elegir el negocio sobre la gente. Alejandro apretó el papel con el puño mientras un dolor profundo se clavaba en su pecho. Siempre había pensado que su padre había sido estricto, duro, pero esto era crueldad disfrazada de lección. Y luego escuchó pasos en la entrada. Al voltear, ahí estaba ella. Karen. Sucia de polvo, con ojeras marcadas, los ojos rojos de llorar, pero firme. Él la miró sin saber si debía acercarse o mantenerse quieto. El silencio los rodeó como una burbuja frágil. Karen levantó la carpeta que traía. Lo encontré, dijo con voz suave. Tú intentaste ayudarlo. Alejandro se quedó sin palabras. Ella dio un paso más hacia él. No sabía nada, murmuró Karen. No entendía el pasado. No sabía que tú habías intentado detenerlo. Alejandro respiró hondo. Karen, yo jamás habría permitido que alguien te señalara por algo que no hiciste. Tu papá fue víctima de un sistema injusto. Y yo fui víctima de un hombre que creí que debía obedecer. Ella dejó los documentos sobre la mesa y lo miró a los ojos, como si buscara una última respuesta. ¿Me dijiste la verdad desde el principio? Alejandro dio un paso hacia ella. Siempre. Karen cerró los ojos un segundo, sintiendo como el peso de 3 días se desprendía de su pecho. Cuando los abrió, Alejandro estaba frente a ella, mirándola con esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad que nunca había mostrado ante nadie más. Y entonces lo abrazó. Con fuerza. Con miedo. Con alivio. Él la envolvió entre sus brazos, apoyando la frente en su cabello. Pensé que te había perdido, susurró. No te perdiste. Solo necesitaba entender. Se quedaron así largo rato, sosteniéndose mutuamente. Porque habían descubierto que el pasado no tenía por qué definirlos. Pero sí tenía que explicarse. Y lo habían hecho juntos. Cuando se separaron, Karen respiró hondo. Alejandro, dijo con firmeza. Ya sé quién está detrás de todo esto. Los ojos de él se endurecieron.
Valeria. Karen asintió. Y ambos supieron que lo que venía sería una batalla. Pero ahora, la enfrentarían juntos. Después de aquel abrazo en el estudio, Alejandro y Karen sabían que no podían quedarse encerrados en la verdad recién descubierta. Tenían que actuar. Valeria había cruzado un límite demasiado peligroso, y ya no se trataba solo de rumores o ataques sociales, ahora estaba manipulando documentos, inventando testimonios y usando el pasado de un hombre muerto para destruirlos. Karen se limpió el rostro, respiró profundo y se enderezó. Tenemos que demostrar que todo lo que publicó es falso. No basta con decirlo, Alejandro. Necesitamos pruebas. Las tendremos, respondió él, tomando la carpeta que ella llevó. No voy a permitir que siga usando el dolor de tu familia como arma. Ambos salieron del estudio como si hubieran tomado una decisión irreversible. Era una alianza. No solo profesional. Algo más fuerte. Un compromiso silencioso de protegerse mutuamente, aunque el mundo entero se les viniera encima. La mañana siguiente, el piso 90 estaba inquieto. El escándalo seguía esparciéndose en redes, y algunos empleados los veían con ansiedad, como esperando la caída de un edificio entero. Pero cuando Alejandro entró con Karen detrás, su simple presencia ordenó el ambiente. Necesito a todo el equipo legal en la sala de juntas, ordenó él. Y quiero que nadie filtre ni una palabra de lo que vamos a hacer. Karen caminó junto a él, sosteniendo los memorandos que demostraban que Alejandro, de joven, había intentado detener la injusticia cometida contra su padre. Aún así, sabían que esos documentos no eran suficientes para tumbar las mentiras de Valeria. Lo que realmente necesitaban era el origen del ataque, el supuesto testimonio que ella había presentado en su conferencia. Rubén Alarcón. El ex empleado de la empresa de Héctor Beltrán, que ahora aparecía como testigo clave afirmando que el contratista había sido negligente y se había beneficiado de un pago ilegal. Un testimonio demasiado conveniente. Esa tarde, Karen revisaba una copia del documento cuando notó algo extraño, la firma. Parecía auténtica, pero había detalles mínimos en el trazo que la inquietaron. Esto no es de él, murmuró. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Alejandro. Porque mi papá tenía esa costumbre, enseñarme a comparar firmas. Decía que las manos nunca mienten. Este trazo está hecho con duda, una firma verdadera tiene fluidez. Alejandro la observó con una mezcla de sorpresa y orgullo. Entonces vamos a encontrar al hombre que supuestamente firmó esto. Y fueron. Rubén vivía en un pequeño departamento en una colonia alejada. Cuando abrió la puerta, parecía sorprendido, asustado incluso. Alejandro y Karen se presentaron y él intentó negar todo. Yo no tengo nada que ver con eso, dijo nervioso. Esa firma, yo no firmé nada. Karen intercambió una mirada rápida con Alejandro. Rubén, sabemos que Valeria Montfort estuvo aquí. Sabemos que te ofreció dinero, dijo Karen con calma. El hombre bajó la cabeza, temblando. Tardó en hablar, pero cuando lo hizo, su voz se quebró. Ella vino hace semanas. Me dijo que si firmaba ese papel, me pagaría una cantidad suficiente para cubrir mis deudas. Pero yo no acepté, no quería mentir sobre su papá. Después, el documento apareció firmado. Yo nunca lo toqué. Karen sintió una presión en el pecho. Alejandro cerró los ojos un instante. Necesitamos que lo declares, pidió Karen. Rubén tembló. Ella me amenazó. Me dijo que si hablaba, iba a destruirme. Ya te destruyó, respondió Alejandro con firmeza. Pero ahora puedes arreglarlo. Si no haces nada, alguien inocente se hundirá. Rubén alzó la mirada. Al ver el rostro decidido de Karen y la firmeza de Alejandro, pareció recoger valentía de algún lugar muy profundo. Está bien, aceptó al fin. Diré la verdad. Con esa declaración, Alejandro activó a su equipo legal. Karen también revisó cada línea, cada detalle, como si tratara de armar un rompecabezas gigante. Sabía que Valeria no se quedaría de brazos cruzados, pero también sabía que la verdad era más sólida de lo que ella creía.
Sin embargo, faltaba algo, la pieza más importante. La voz de alguien que había vivido el accidente en carne propia. Rafael Campos. El trabajador que resultó herido. El caso había girado siempre sobre él, aunque su desaparición del expediente hacía sospechoso el proceso entero. Si era verdad que su testimonio había sido silenciado en el pasado, entonces él podía limpiar el nombre de Héctor de una vez por todas. Karen y Alejandro lograron encontrarlo en un poblado del norte del país. Su dirección figuraba en un documento viejo, desgastado. No sabían si seguía allí, pero era su única pista. Viajaron sin escoltas ni anuncios. No querían filtraciones ni atención. Cuando llegaron, encontraron a Rafael sentado en una silla afuera de su casa modesta. La pierna que nunca sanó bien estaba apoyada en un banco. Sus ojos, cansados, los observaban con cautela. Karen respiró hondo y se acercó. Señor Campos. Mi nombre es Karen Beltrán. Mi papá fue Héctor Beltrán. El hombre parpadeó, sorprendido. Su expresión cambió por completo. De desconfianza, a reconocimiento. Tu papá, murmuró. Era un buen hombre. A Karen se le formó un nudo en la garganta. Señor Campos, intervino Alejandro. Necesitamos saber qué pasó realmente ese día. Rafael guardó silencio unos segundos. Su mirada se perdió en algo muy lejano. No fueron los materiales, dijo al fin. Ese fue el cuento que inventaron. El problema fue la máquina. La pluma de carga estaba vieja. Yo lo dije. Tu papá también lo dijo. Pero la constructora quería terminar el proyecto rápido. No hicieron caso. Karen tragó saliva, temblando. ¿Entonces ellos sabían? Claro que sabían, respondió Rafael. Pero cuando se vino abajo el brazo de la máquina y me cayó encima, culparon a tu papá. Le ofrecieron callarlo, o le iban a quitar el contrato y el sustento de su familia. Karen apretó la mano de Alejandro. ¿Está dispuesto a declarar eso?, preguntó él. Rafael lo miró serio. Sí. Ya cargué con esto 20 años. Pero tu papá merece la verdad. Y tú también, muchacha. Karen cerró los ojos con fuerza. Era la confirmación que había buscado toda su vida. La verdad. Finalmente, la verdad. Regresaron a la ciudad con la declaración firmada de Rafael y la retractación de Rubén. Tenían evidencia sólida. Un testimonio clave. Y la certeza absoluta de que Valeria había manipulado todo para destruirlos. Pero no podían usar esa verdad en silencio. Necesitaban exponerla delante de todos. Y Alejandro sabía exactamente dónde. La presentación anual del Grupo Luján Corporativo estaba programada para la semana siguiente. Un evento lleno de cámaras, inversionistas, medios y figuras políticas. El lugar perfecto para revelar todo. Cuando Karen lo escuchó decirlo, sintió un escalofrío. Alejandro, eso puede destruir tu imagen. Él negó con la cabeza. Lo único que puede destruirme sería seguir guardando silencio. Esta vez, no voy a ser como él. Karen lo miró con los ojos llenos de algo nuevo. No solo respeto. Era admiración. Y algo más profundo que ella ya no podía negar. Entonces vamos a hacerlo juntos, dijo finalmente. Alejandro tomó su mano. Juntos. Y la decisión quedó sellada. La semana previa al evento anual de Grupo Luján se convirtió en un torbellino silencioso. No podían revelar nada antes de tiempo. No podían confiar en nadie. Valeria aún tenía influencia en medios, contactos dispuestos a difundir cualquier rumor y una habilidad peligrosa para moverse entre la élite sin levantar sospechas. Alejandro y Karen trabajaban casi en secreto, aislados incluso dentro del piso 90. La sala de juntas se convirtió en su centro de operaciones. Ahí tenían las declaraciones firmadas, las copias de los memorandos antiguos, los reportes del accidente y una línea de tiempo reconstruida con precisión quirúrgica. Cada documento reforzaba la verdad que tenían en las manos, una que había permanecido escondida por 2 décadas. Una noche,
Mientras revisaban la presentación que harían en el evento, Karen levantó la vista y observó a Alejandro con detenimiento. Estaba cansado, con el ceño fruncido y ojeras que no solía tener. Parecía cargar no solo una responsabilidad, sino un legado que nunca pidió. ¿Estás seguro de querer hacerlo tú?, preguntó ella con voz suave. Podría hacerlo yo. Sería más lógico que yo hablara del caso de mi papá. Alejandro negó de inmediato. No. Esto es responsabilidad de mi familia. Yo comienzo. Tú entras después. Alejandro. Karen, interrumpió él, mirándola con firmeza. Ya no soy aquel joven que callaron hace 20 años. Ahora tengo voz, y la voy a usar. Ella lo miró, y en ese instante no vio al empresario poderoso, sino al hombre que había intentado detener una injusticia cuando nadie más escuchaba. El hombre que había cargado con ese silencio demasiado tiempo. Karen sintió un impulso extraño, una mezcla de ternura y orgullo que no sabía expresar. Estoy contigo, dijo al fin. Él sostuvo esa frase como si fuera un ancla en medio de un mar turbulento. La mañana del evento, el auditorio principal del Grupo Luján estaba repleto. Inversionistas, empresarios, medios de comunicación, cámaras, luces, todo preparado para escuchar sobre cifras, expansiones y proyectos. Nadie sospechaba que ese día no sería uno más en la rutina corporativa. Karen estaba detrás del escenario revisando su parte. Llevaba un traje negro elegante, sencillo pero sobrio. Intentaba mantener la calma, aunque cada músculo del cuerpo vibraba. Alejandro se acercó a ella. ¿Lista? Lo estoy desde el día que descubrí la verdad. Respondió, más valiente de lo que se sentía. Antes de que pudiera decir algo más, Alejandro tocó su mano con suavidad. Pase lo que pase hoy, quiero que recuerdes esto, tú me cambiaste. Me diste la oportunidad de hacer lo correcto. Ella lo miró sorprendida, con el corazón latiendo demasiado rápido. Y tú me enseñaste a no tener miedo, susurró. El coordinador del evento asomó la cabeza. Señor Luján, es hora. Alejandro respiró profundo, le dio a Karen una última mirada y caminó hacia el escenario mientras el público aplaudía al verlo. Buenos días, comenzó Alejandro frente al micrófono. Hoy debía presentar el informe anual. Pero no sería honesto hacerlo sin hablar antes de lo que ocurrió recientemente. Un murmullo recorrió la sala. Muchos de ustedes vieron reportajes que involucraban a mi asesora especial, Karen Beltrán, y al pasado de su padre, Héctor Beltrán, asociado a una obra realizada hace 2 décadas por mi empresa familiar. El silencio se volvió total. Durante años, la versión oficial afirmó que el señor Beltrán fue el responsable de la tragedia ocurrida en esa construcción. Esa historia no es cierta. Entre el público, algunas cejas se levantaron. Otros tomaban notas frenéticamente. Héctor Beltrán fue un hombre honesto, continuó Alejandro, proyectando documentos en la pantalla. Lo sé porque encontré registros que mi propio padre ignoró, en los que advertía que culparlo era injusto. Un susurro general recorrió el auditorio. Pero no se trata solo de papeles. Se trata de vidas. El siguiente documento apareció, la declaración firmada de Rafael Campos. El trabajador afectado aquel día aceptó hablar después de 20 años de silencio forzado. Él afirma que mi empresa utilizó maquinaria en mal estado. Que las advertencias fueron ignoradas. Que se manipuló la narrativa para culpar a quien no debía. Alejandro tomó aire. Hablar de eso era cargar con el peso del apellido y romperlo en público. Hoy asumo esa verdad, aunque me cueste. Y no la descubrí solo. La descubrí gracias a la mujer más valiente que he conocido. Karen escuchaba desde el costado del escenario. Su pecho se apretó. Karen Beltrán no solo es una asesora. Es la hija de un hombre cuya vida fue afectada por decisiones injustas. Ella buscó respuestas, aunque dolieran. Ella me hizo ver lo que mi padre ocultó. El coordinador le hizo señas. Era su turno. Alejandro la llamó con un gesto suave. Ella caminó hacia él entre luces y murmullos. El auditorio la miraba con sorpresa,
morbo, incluso respeto. Su corazón latía fuerte, pero sus pasos no temblaban. Tomó el micrófono. Sé que muchos se preguntan qué hago aquí, comenzó. Yo también lo pregunté cuando llegué al piso 90 siendo una simple secretaria. Nunca imaginé que descubriría que la empresa donde trabajaba estaba ligada al peor momento de la vida de mi papá. Tragó saliva, conteniendo el temblor. Pero descubrí algo más, la verdad no desaparece, solo espera ser encontrada. Y la encontré con Alejandro. Y con alguien más, el señor Rafael Campos, que aceptó romper un silencio que llevó consigo más tiempo del que cualquier persona debería cargar. Karen proyectó la firma falsificada de Rubén Alarcón y luego su retractación. Este documento es falso, explicó. Fue utilizado para difundir una mentira. El responsable fue presionado, manipulado y llevado al límite. Y detrás de todo eso hay un nombre, Valeria Montfort. Una oleada de voces estalló. Algunos periodistas comenzaron a tomar fotos sin control. Karen continuó con firmeza. Mi papá murió creyéndose culpable. Y hoy demostramos que no lo fue. No puedo devolverle la vida, pero puedo devolverle su dignidad. Alejandro se acercó y colocó una mano sobre su espalda, un gesto silencioso de apoyo. Karen respiró profundo. Y también quiero decir algo más. No llegué aquí para vengarme. Llegué buscando una oportunidad. Lo que encontré fue algo diferente, encontré mi voz. Y encontré a alguien que decidió romper con el pasado de su familia para construir uno nuevo. Alejandro tomó el micrófono de nuevo. Nuestra empresa no volverá a repetir errores del pasado. A partir de hoy creamos un programa para apoyar a pequeños contratistas y trabajadores afectados por decisiones injustas. Y este programa llevará el nombre de quien lo inspiró, Héctor Beltrán. Los aplausos comenzaron tímidos, luego crecieron con fuerza. Karen sintió una mezcla de alivio y emoción que casi la hizo llorar. Alejandro miró al público, luego a ella. En sus ojos había algo que el auditorio no entendía, pero ella sí. Un agradecimiento profundo, sincero. Y también algo más. Cuando bajaron del escenario, los periodistas se acercaron, pero la seguridad los contuvo. Alejandro y Karen se refugiaron en un pasillo lateral, lejos del ruido. Karen apoyó una mano en la pared, tratando de procesar todo. Alejandro se acercó despacio. Lo hiciste perfecto, le dijo en voz baja. Ella lo miró, con lágrimas retenidas. Era lo que él merecía. Tú también. Ella sonrió levemente. Alejandro, si sale mal. No va a salir mal. Respondió él. No mientras estemos juntos en esto. Ella bajó la mirada un segundo. ¿Eso, qué significa para ti? Alejandro no dudó. Significa que no quiero que esto termine aquí. Karen sintió cómo se le detenía el aire en el pecho. Él dio un paso más. No quiero que nuestra historia se quede solo en contratos, auditorios o crisis. Quiero estar contigo, si tú quieres. Karen no respondió de inmediato. Pero su silencio no era duda. Era emoción contenida. Una que estaba a punto de desbordarse. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra taco. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. El pasillo donde estaban era estrecho y silencioso, iluminado apenas por una luz cálida que contrastaba con el bullicio que resonaba en el auditorio principal. El corazón de Karen latía tan fuerte que sentía que Alejandro podía escucharlo. Él esperaba su respuesta con paciencia, pero en su mirada había una mezcla de vulnerabilidad y decisión que pocas veces mostraba. Alejandro, comenzó ella, sin saber exactamente cómo seguir. Todo lo que pasó estos días, ha sido demasiado. Lo sé, respondió él, acercándose un poco. Pero también sé que nada de esto habría sido posible sin ti. No quiero que lo que somos quede definido por el caos que nos rodea. Karen bajó la mirada. Sus emociones estaban enredadas, pero una parte de ella sabía que no podía negar lo que sentía. Cuando leí el artículo, pensé lo peor, confesó ella.
Pensé que había sabido todo. Pensé que jugabas conmigo. Alejandro sostuvo su mano con delicadeza. Jamás te haría daño a propósito, Karen. Si supe la verdad fue cuando tú la encontraste. Y desde entonces solo quise hacer lo correcto. Quise estar contigo en cada parte del proceso. Ella levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de él. Había transparencia, honestidad, un peso emocional que no necesitaba explicarse con palabras. No tienes que responder ahora, añadió Alejandro, suavizando la voz. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Y que no pienso irme. Karen sintió un calor recorrerle el pecho. No estaba lista para decir todo lo que sentía, pero sí para reconocer lo evidente. Tampoco quiero que te vayas, susurró. La sonrisa leve que él hizo en ese momento rompió la tensión. Entre ellos no hubo un beso, ni un abrazo dramático. Hubo algo más sutil, una certeza compartida que se instaló en el aire. Después del evento, la reacción pública explotó. Las redes sociales se llenaron de debates, artículos, videos y opiniones. Algunos criticaban a la empresa por errores del pasado. Otros aplaudían la valentía de Alejandro y la determinación de Karen al exponer la verdad. La mayor parte de los inversionistas, aunque sorprendidos, valoraron la transparencia. Pero había alguien que no se quedó de brazos cruzados. Valeria Montfort. Apenas el evento concluyó, sus llamadas y mensajes empezaron a llegar a periodistas cercanos, intentando sembrar dudas, insistiendo en que todo era un montaje, un acto desesperado para limpiar la imagen de una asistente sin mérito. Pero esta vez, la balanza no estaba de su lado. La evidencia era sólida, y sobre todo, el testimonio de Rafael Campos había impactado profundamente. Valeria, sin embargo, no aceptó la derrota. Esa misma noche, desde un departamento lujoso que ya no le parecía tan cómodo, empezó a planear su siguiente movimiento. Karen y Alejandro no tenían idea de que ella aún no había terminado. Mientras tanto, en el piso 90, los empleados vivían un ambiente completamente distinto al de semanas anteriores. Algunos, antes escépticos, ahora miraban a Karen con una mezcla de respeto y admiración. Otros hablaban en voz baja sobre cómo había cambiado la actitud del director general desde su llegada. Un rumor comenzaba a circular, ella lo transformó. Karen no prestaba demasiada atención a esos comentarios. Lo único que le importaba era que su padre finalmente tenía justicia. No un monumento, ni dinero, ni una disculpa formal, sino algo más profundo, su verdad limpia, sin manchas. Esa tarde, Alejandro se acercó a la oficina de vidrio donde Karen trabajaba. Tocó el cristal ligeramente para que ella levantara la vista. Ella sonrió apenas, invitándolo a pasar. ¿Cómo te sientes?, preguntó él mientras se sentaba frente a su escritorio. Agotada, pero tranquila, respondió ella. Aunque sé que esto no ha terminado. Alejandro suspiró. Valeria no se va a quedar quieta. Hoy no obtuvimos su reacción, pero eso significa que está calculando algo. Lo sé, dijo Karen, organizando unos documentos. Pero esta vez no puede ocultarse detrás de mentiras. Tenemos pruebas, testigos, registros, la verdad está de nuestro lado. Sí, respondió Alejandro. Pero no subestimes a alguien desesperado. Karen se quedó pensando. No era miedo lo que sentía, sino un presentimiento incómodo. Valeria había perdido poder, reputación y aliados. Y cuando alguien así se siente acorralado, no piensa con lógica. Piensa con resentimiento. ¿Qué haremos si intenta algo más?, preguntó Karen. Alejandro se inclinó hacia ella. Lo enfrentaremos juntos, dijo con firmeza. Aquella frase ya no se sentía como una simple promesa, era un compromiso. Esa noche, Alejandro invitó a Karen a cenar en un lugar tranquilo, un restaurante pequeño en una terraza donde casi nadie los reconocería. Él había reservado un espacio aislado, más por respeto a su privacidad que por miedo a escándalos. Karen llegó con un vestido sencillo y su cabello suelto. Alejandro la miró de una forma distinta, como si quisiera memorizar cada gesto y cada detalle.
Se siente raro poder respirar después de semanas tan intensas, dijo ella mientras se sentaban. Raro, pero necesario, respondió él, sirviéndole agua. No quiero que tu vida se convierta en crisis tras crisis solo por estar cerca de mí. Karen sonrió con ternura. Alejandro, cada vida tiene problemas. Pero la diferencia es con quien decides enfrentarlos. Él bajó la mirada por un instante. Sus dedos jugaron con el borde del vaso. Cuando todo esto empezó, pensé que eras una secretaria temporal, confesó. No imaginé que terminarías siendo la persona más importante en todo esto. Ella se rió suavemente. Ni yo imaginé que el hombre que me pedía café se convertiría en alguien que estaría dispuesto a enfrentar a su propia familia por la verdad. Los ojos de Alejandro se suavizaron. Quiero que sepas que lo que siento no tiene nada que ver con el escándalo. Ni con lo que descubrimos del pasado. Siento, vaciló un momento, buscando las palabras correctas. Siento que contigo puedo ser alguien diferente. No el director general. No el heredero. Solo, yo. Karen sintió que las palabras le calentaban la piel. Y yo siento que contigo no tengo que fingir ser fuerte todo el tiempo, dijo con sinceridad. Puedo simplemente ser. Karen. Sus miradas se encontraron. No hicieron falta más palabras. El mesero interrumpió para traer la comida, y ambos rieron por la sincronía incómoda. Pero incluso esa interrupción no apagó la conexión que se había encendido entre ellos. La cena transcurrió con calma. Conversaron sobre música, sobre lugares que querían visitar algún día, sobre cosas pequeñas que nunca habían compartido. Y al salir, caminaron por una calle tranquila iluminada por faroles. De pronto, Karen preguntó algo que llevaba días guardando. Alejandro, ¿te gustaría que intentáramos algo fuera del trabajo? Él se detuvo, sorprendido, pero sonrió con un brillo en los ojos. Sí. Me gustaría mucho. Karen sintió un vértigo extraño, mezcla de felicidad y nervios. Pero no quiero que eso interfiera con nuestras decisiones. Aún falta aclarar muchas cosas. Y tenemos a Valeria rondando como sombra. Alejandro asintió. Entonces vayamos paso a paso. Pero quiero dejar claro algo. Se acercó un poco. No tengo duda de lo que siento por ti. Y cuando tú estés lista para definirlo, aquí estaré. Ella sintió un temblor ligero en el estómago. Creo que estoy más lista de lo que pensaba, susurró. Él sonrió. No se besaron. No aún. Era como si ambos supieran que ese momento llegaría cuando estuvieran completamente libres del pasado. Y sin embargo, algo oscuro los observaba desde la distancia. Una figura dentro de un auto estacionado, con el rostro oculto por la sombra. Valeria Montfort. Sosteniendo un celular. Grabando. Esperando. Planeando. Porque para ella, aquello no era el final. Era el comienzo de una guerra. Una que estaba dispuesta a librar sin límites. Los días posteriores a la cena fueron extrañamente silenciosos. Demasiado silenciosos. La prensa estaba dividida entre elogios y dudas, pero lo más extraño era la ausencia total de movimientos por parte de Valeria. Ni un comunicado, ni una aparición pública, ni un rumor filtrado. Nada. Y eso preocupaba más que cualquier ataque frontal. Alejandro y Karen lo sabían. La calma nunca era buena señal cuando alguien como Valeria estaba detrás del conflicto. Una mañana, mientras Karen revisaba documentos en su oficina de vidrio, Alejandro entró sin anunciarse. No hay rastros de ella, dijo, preocupado. No ha salido de su departamento en días. No ha contactado a nadie de su círculo social. Está demasiado callada. Karen se cruzó de brazos. Eso significa que está planeando algo. Exacto. Y lo que más temo es que no tenemos idea de qué es. Karen dejó a un lado los papeles. Entonces dejemos de esperarlo. Salgamos a buscarlo. Alejandro se sorprendió. ¿Buscarlo? Sí, respondió ella con decisión. Ella siempre ataca desde la sombra. Es su estilo.
pero si la enfrentamos con hechos, con pruebas, y la obligamos a actuar, podemos detenerla antes de que cause más daño. Él sonrió suavemente. Esa forma de pensar tuya es peligrosa, pero brillante. Viene en el paquete, respondió ella con una sonrisa leve. Ambos rieron, pero la tensión seguía presente. Así que diseñaron un plan: encontrar a cualquier persona que Valeria pudiera estar usando o manipulando. No podían permitir que un nuevo testimonio falso apareciera de la nada. Después de horas revisando registros y llamadas recientes, encontraron algo. Un número desconocido había tenido comunicación constante con un periodista sensacionalista. Ese mismo número había sido rastreado hasta un edificio donde Valeria tenía un departamento alterno. Era la pista que necesitaban. Esa tarde fueron hasta el edificio, acompañados solo de un chofer. Era un lugar elegante, pero con poca vigilancia. Subieron en silencio hasta el piso correspondiente. Cuando la puerta se abrió, gracias a una vecina que salía justo en ese momento, avanzaron hacia el fondo del pasillo. Alejandro tocó la puerta del departamento de Valeria. Nadie respondió. Está vacío, murmuró Karen. ¿O no quiere abrir? Karen acercó el oído. Nada. Alejandro respiró profundo. Karen. Si esto empeora. Ella lo miró fijamente. No voy a salir corriendo. Él bajó la mirada un instante, como si la sinceridad de Karen lo desarmara. Si ella intenta algo contra ti, lo enfrentaremos juntos, repitió ella, recordándole su propio compromiso. Eso bastó para que él asentara. Pero cuando estaban por irse, un ruido interno llamó su atención, el sonido sutil de pasos. Luego un golpe suave. Luego silencio. Alejandro volvió a tocar. Nada. Karen retrocedió un paso. Era inútil permanecer allí. La pista solo confirmaba que Valeria estaba activa en algún nivel. Pero no sabían cómo ni cuándo se manifestaría su siguiente jugada. Los días siguientes transcurrieron con una tensión casi palpable. En el trabajo, aunque todo parecía tranquilo en apariencia, había una sensación de alerta constante. Alejandro estaba atento a cualquier movimiento extraño. Karen revisaba mails, llamadas y documentos con más detalle que nunca. Hasta que finalmente, algo ocurrió. Una mañana, cuando Alejandro se preparaba para entrar a una reunión, un guardia de seguridad se acercó con expresión grave. Señor Luján, alguien intentó entrar al servidor interno anoche. Los ojos de Alejandro se endurecieron. ¿Desde dónde? Una dirección desconocida. Se intentó copiar documentos relacionados con el accidente de hace 20 años y también archivos recientes del programa Héctor Beltrán. Karen escuchó desde la entrada de su oficina y se acercó rápidamente. Ese fue Valeria, dijo ella sin dudar. Quiere manipular la información otra vez. O quiere borrarla, añadió Alejandro. ¿Logró entrar? No. Se evitó el acceso. Pero va a intentarlo de nuevo. Karen miró a Alejandro. Tenemos que adelantarnos. Estoy de acuerdo, respondió él. Decidieron reforzar el sistema de seguridad digital, pero también grabar copias físicas de todos los documentos y testimonios clave. No podían dejar que algo tan importante desapareciera con un simple hackeo. El equipo de tecnología trabajó toda la noche, pero Karen y Alejandro se quedaron a supervisar. Estaban tan enfocados que el cansancio no se notaba hasta que el reloj marcó las 2 de la madrugada. Deberíamos descansar un poco, dijo Karen, estirándose. No quiero que estés aquí tan tarde, respondió Alejandro. Puedo quedarme solo. Karen lo observó con una media sonrisa. No te quedarás solo. No en esto. Él exhaló, rindiéndose ante la lógica de ella. Entonces al menos toma un café. Karen rió. Pensé que nunca lo pedirías. Mientras el agua caliente llenaba la cafetera, Alejandro se apoyó en el mostrador. La luz tenue del piso nocturno reflejaba su rostro cansado pero sereno. Karen lo miró de reojo y sintió una punzada en el pecho, una que no se relacionaba con tensión laboral. Había algo en el que siempre la desarmaba.
Y algo en ella que él parecía ver incluso cuando ella quería ocultarlo. Alejandro, comenzó ella, dudando un poco. ¿Qué pasará si Valeria decide atacarnos personalmente? Digo, no solo profesionalmente. Él alzó la mirada. No voy a permitir que te haga daño. Lo sé, respondió Karen, pero no hablo solo de ataques directos. Hablo de que empiece a manipular más historias, a distorsionar nuestro pasado, nuestros motivos, incluso nuestros sentimientos. Alejandro frunció el ceño. ¿Nuestros sentimientos? Karen tragó saliva. Sí. Me preocupa que haga pública cualquier cosa que pueda usarse en mi contra. ¿O en tu contra? Alejandro caminó hacia ella lentamente. Karen, si lo que te preocupa es lo que siento por ti. Ella sintió un vuelco en el pecho. No quiero que te afecte, murmuró. Alejandro negó suavemente. No me afectará. Lo que siento no es algo que ella pueda usar. Es algo que tú y yo sabemos. Lo demás no importa. Karen sintió un calor recorrerle las mejillas. Y por primera vez en mucho tiempo, el miedo dejó espacio a una emoción más profunda, más luminosa. Yo, susurró, sin poder completar la frase. Alejandro esperaba. Sin presionar. Sin exigir. Sin prisa. Era la primera vez que alguien le daba ese espacio con tanta paciencia. Cuando la cafetera terminó, el sonido la sacó de su cabeza. Alejandro sonrió. El universo no quería que hablaras todavía, dijo él, haciéndola reír. Pero la risa no borró el temblor que ambos guardaban bajo la superficie. Al día siguiente, Alejandro convocó a una reunión de emergencia con un número reducido de directivos. Necesitaban blindar toda la información crítica. Karen presentó un informe preciso sobre los accesos sospechosos y la relación directa con la manipulación previa de Valeria. Uno de los ejecutivos más antiguos, un hombre serio llamado Zamora, miró a Karen con una mezcla de respeto y temor. Señorita Beltrán, dijo. Usted ha desmantelado en semanas cosas que llevamos años sin cuestionar. ¿Cómo lo hace? Karen respiró profundo. Con honestidad. Y con la determinación de no repetir errores del pasado. Alejandro asintió con orgullo. Pero antes de continuar, el celular de Karen vibró. Ella lo miró y su rostro palideció. Alejandro lo notó de inmediato. ¿Qué pasa? Karen mostró la pantalla. Un mensaje desconocido. Karen, deja de buscar la verdad. Tu padre no era quien tú crees. Si sigues, vas a arrepentirte. Alejandro tomó el teléfono. Es ella. Karen sintió un temblor en la boca del estómago. No por miedo, sino por rabia. Ella no conoce a mi papá, dijo. No voy a dejar que ensucie su nombre otra vez. Alejandro apretó la mandíbula. Entonces esto deja de ser un juego. Vamos a enfrentarla de frente. Karen asintió. Pero ninguno de los dos sabía que Valeria ya había puesto en marcha algo mucho más grande que mensajes anónimos. Algo que no solo pondría en riesgo su reputación, sino sus vidas. El mensaje anónimo dejó claro que Valeria había cruzado una línea mucho más seria. Ya no estaba intentando manipular la opinión pública. Ahora estaba amenazando directamente a Karen. Y Alejandro no estaba dispuesto a permitirlo. Esa misma tarde ordenó reforzar la seguridad del edificio, limitó accesos y solicitó vigilancia adicional. Pero también sabía que Valeria no era alguien que actuara de forma impulsiva. Si había enviado un mensaje tan directo, era porque tenía algo más preparado. Karen trató de enfocarse en su trabajo, pero su mente volvía una y otra vez al mensaje. No por miedo, sino por lo que representaba, una afrenta directa al recuerdo de su padre. Y eso era algo que ella jamás iba a permitir. Mientras revisaba documentos en su oficina, Alejandro entró sin tocar. Su rostro estaba tenso, pero su mirada buscaba calmamente la de ella. Ya rastreamos el número del mensaje, dijo. Fue enviado desde una línea temporal, sin registro. No podemos conectarlo directamente a Valeria. Pero sabemos que fue ella, respondió Karen, sin dudar.
Sí. Y también sabemos que está desesperada. Alejandro se acercó a su escritorio y se inclinó ligeramente hacia ella. Quiero que estés alerta. Si algo parece sospechoso, lo que sea, me llamas. Karen sostuvo su mirada. Alejandro, no quiero que vivamos como si todo fuera una amenaza constante. Valeria quiere que tengamos miedo. No pienso dárselo. Él la observó un momento, admirando la fuerza detrás de sus palabras. Eres más valiente que muchos que he conocido. Karen sonrió apenas. No soy valiente. Solo estoy cansada de que ella trate de controlar nuestra historia. Él la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Nuestra historia, repitió suavemente. Me gusta cómo suena. Ella bajó la mirada, intentando ocultar la pequeña sonrisa que se le escapó. Esa noche, cuando la mayoría del personal se había ido, Karen permaneció trabajando. Quería dejar todo en orden, revisar los últimos reportes del programa Héctor Beltrán y asegurarse de que ningún documento pudiera ser manipulado. Se sentía responsable. No solo por su padre, sino por la confianza que Alejandro había depositado en ella. Afuera, la ciudad se iluminaba con luces dispersas y tráfico distante. El silencio del piso 90 la acompañaba, pero no le incomodaba. Hasta que escuchó un ruido detrás de ella. Un golpe leve. Se levantó despacio y miró hacia el pasillo. Nadie. Regresó a su escritorio, pero instintivamente tomó su celular por si acaso. Intentó volver a concentrarse, aunque la sensación incómoda persistía. Unos segundos después, otro ruido. Más fuerte. Karen tomó aire y se asomó hacia el pasillo otra vez. La luz tenue del piso apenas iluminaba las paredes. No había nadie, pero algo estaba fuera de lugar. Una puerta que usualmente estaba cerrada, la de la sala de archivo secundario, estaba entreabierta. Se acercó con cautela. ¿Hola? Preguntó. Ninguna respuesta. Empujó la puerta. El cuarto estaba oscuro, pero no vacío. Alguien se movió dentro. Karen retrocedió instintivamente y antes de que pudiera reaccionar, una figura salió corriendo entre las sombras, escapando por la puerta opuesta hacia las escaleras de emergencia. «Oye», exclamó Karen. Corrió detrás de la sombra, pero cuando llegó a las escaleras, solo encontró la puerta oscilando todavía por el forcejeo. La figura ya había desaparecido entre los niveles inferiores del edificio. Karen regresó apresurada al archivo para ver si faltaba algo. Y ahí lo notó. Un cajón estaba abierto, justo donde se guardaban las copias físicas de los documentos del caso de su padre. Su respiración se aceleró. No, no puede ser. Revisó cada carpeta, cada sobresaliente. Todo estaba ahí. Excepto un documento. El expediente original de la auditoría realizada el día del accidente. La pieza clave que demostraba que la maquinaria defectuosa pertenecía a la constructora subcontratada por la empresa de los Luján. Esa información era crucial. Y ahora, estaba en manos de alguien más. Karen sintió un escalofrío recorrerle la columna. Llamó a Alejandro de inmediato. Alejandro llegó al piso 90 en menos de 10 minutos. Entró casi corriendo, con el rostro endurecido. ¿Estás bien?, preguntó, tomando a Karen por los brazos. Sí, pero Alejandro, se llevaron un documento. Un expediente completo. La expresión de él cambió a una furia fría. ¿Cuál? La auditoría del accidente. Alejandro cerró los ojos un instante, procesando el impacto. Con ese documento, Valeria puede manipular la información, distorsionar la responsabilidad, incluso culpar a alguien más. Karen apretó los labios. Por eso lo quiere. Alejandro empezó a caminar de un lado a otro, intentando pensar con claridad. Karen. ¿Viste algo? ¿Alguna señal de quién podría haber sido? Solo una sombra. No pude distinguir nada. Él golpeó suavemente la mesa con el puño cerrado. No debiste quedarte sola aquí tan tarde. Estoy bien, respondió ella. Lo que necesitamos ahora es recuperar ese documento.
Alejandro se detuvo frente a ella. Lo haremos. Pero esta vez no solo vamos a defendernos. Vamos a adelantarnos a ella. Karen alzó una ceja. ¿Qué propones? Él respiró hondo. Que busquemos directamente a Valeria. Karen lo miró, sorprendida. ¿Quieres enfrentarla? Sí. No podemos seguir reaccionando a sus ataques. Necesitamos ponerla contra la pared. Y si tiene el documento, no estará lejos. Karen dudó un segundo, pero luego asentó. Vamos. Fueron al departamento secundario de Valeria, el que habían visitado días antes. Esta vez iba con ellos seguridad privada y autorización oficial para entrar. La desaparición del documento era motivo suficiente para una revisión urgente. Cuando la puerta fue abierta, una corriente de aire frío los recibió. El lugar estaba a oscuras, silencioso, vacío. Pero no vacío del todo. Había papeles esparcidos, cajas abiertas y en la mesa central, un sobre. Karen se acercó con cautela. Alejandro se puso a su lado. El sobre estaba dirigido a ella. Lo abrió con cuidado. Adentro había una sola hoja. Una frase escrita con tinta roja. No conoces a tu padre como crees. Karen sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Alejandro tomó la hoja con firmeza. Es mentira. Está jugando contigo. Pero Karen miraba fijamente el mensaje. Había algo en esa frase que la inquietaba de una forma distinta. No era como el ataque anterior. No era una simple provocación. Era como si Valeria supiera algo más profundo. Alejandro, susurró ella. ¿Y si no es un truco esta vez? Karen, tu padre era un hombre bueno. Lo sabemos. Lo demostramos. Sí, pero esta frase, Karen tocó el papel con los dedos temblorosos. Suena distinta. Suena como si ella tuviera algo real. Algo que aún no hemos visto. Alejandro negó con la cabeza. No vamos a caer en su juego. Quiere confundirte. Quiere que dudes de todo. No voy a permitirlo. Pero Karen no podía evitar sentirse intranquila. ¿Y si mi papá ocultó algo? Preguntó con voz baja. ¿Y si hay algo que nunca llegamos a conocer? Alejandro se acercó y sostuvo su rostro entre sus manos. Karen, escúchame. Aunque hubiera algo más, eso no cambia quién era tu padre para ti. Ni lo que él hizo. Ni lo que tú eres. No dejes que alguien como Valeria reescriba tu historia. Ella cerró los ojos un instante. Quería creerle. Lo intentó. Pero la duda se había plantado como una semilla inquietante. Y lo peor era que Valeria lo sabía. Cuando cruzaron la puerta para salir, la hoja seguía temblando entre los dedos de Karen. Y eso, más que cualquier amenaza antes, revelaba que la guerra apenas estaba tomando forma. Una guerra donde no solo estaba en juego la verdad, sino su propia identidad. La frase dentro del sobre seguía atormentando a Karen mientras regresaban al vehículo. No sabía si sentir miedo, enojo o confusión. Alejandro mantenía la mirada fija al frente, intentando anticipar cuál sería la siguiente jugada de Valeria. Pero ambos sabían que el golpe final aún no había llegado. Cuando regresaron al edificio corporativo, Karen subió directamente a su oficina. Necesitaba un momento para pensar. Encendió la lámpara y dejó el papel sobre el escritorio. La tinta roja parecía recién puesta, como si aún estuviera fresca. No conoces a tu padre como crees. Las palabras no solo buscaban herirla. Buscaban quebrarla. Alejandro entró sin tocar. Karen, dijo suavemente. Ella respiró profundo, sin voltear. No voy a dejar que esa mujer destruya lo que queda de mi papá, respondió, con los ojos fijos en la hoja. Pero, si realmente hay algo más, necesito saberlo. Alejandro se acercó un poco. ¿Qué buscas? La verdad, respondió. Siempre la verdad. Aunque duela. Él tomó asiento frente a ella. Entonces busquémosla juntos. Karen levantó la vista.
Sus ojos tenían un brillo firme, aunque empañado por la incertidumbre. Quiero revisar todo. No solo los documentos de la empresa. También las cosas de mi papá. Cartas, cajas viejas, lo que sea. Iremos a su taller, respondió Alejandro sin dudar. Ella asintió. Llegaron al taller de Héctor Beltrán esa misma noche. El lugar olía a madera envejecida y polvo. Las herramientas seguían colgadas en las paredes, como si esperaran que su dueño regresara a trabajar. Karen se arrodilló frente a un cajón antiguo y comenzó a sacar carpetas, libretas, papeles sueltos. Recordó a su papá sentado en ese mismo suelo, explicándole cómo leer planos. Él guardaba todo, murmuró. Hasta los recibos de clavos. Alejandro sonrió un segundo, intentando romper la tensión. Suena como alguien detallista. Ya veo de dónde lo heredaste. Karen no respondió. Estaba sumergida en la búsqueda. Sacó una libreta más pequeña, oculta entre dos cajas. Era un cuaderno viejo, con la portada desgastada. Lo abrió con cuidado. Eran notas de su papá. Fechas de proyectos, cálculos, listas de materiales. Páginas y páginas de su letra. Pero más adelante encontró algo distinto, una sección escrita con más prisa, con tinta más oscura, como si hubiera estado nervioso al hacerlo. ¿Qué es eso?, preguntó Alejandro, acercándose. Karen leyó en silencio. Su corazón empezó a latir más rápido. Si estás leyendo esto, significa que no pude contarte en persona. No cometí fraude. Pero sí guardé un secreto. Hay alguien más involucrado. Alguien que nunca quise que te afectara. Karen se quedó sin aliento. ¿Alguien más?, murmuró. ¿De qué habla? Alejandro frunció el ceño. ¿Sigue escribiendo? Karen pasó la página. Pero ahí se detenía. La hoja siguiente había sido arrancada. Ella sintió un vacío en el estómago. Esa página debe ser la clave. Alejandro se levantó. Valeria la tiene. Karen lo miró, impactada. Las piezas encajaban. Ella no solo robó la auditoría, dijo. Quería esto desde el inicio. Algo que mi papá escribió. Algo que pensó que yo no debía saber. Alejandro apretó la mandíbula con fuerza. Entonces ya no estamos buscando documentos. Estamos recuperando tu historia. Karen cerró el cuaderno. Alejandro, necesito saber qué decía esa página. La encontraremos, respondió él. Te lo prometo. La búsqueda por la página perdida comenzó esa misma madrugada. Alejandro llamó a su equipo de seguridad privado, extendió la vigilancia a todas las propiedades vinculadas a Valeria e inició un rastreo en cada formato posible. Pero Valeria parecía siempre un paso adelante. A las 2 de la mañana, Karen recibió otro mensaje desde un número desconocido. Una imagen. La fotografía de la página arrancada del cuaderno de su papá. Ella sintió que el corazón se le detenía. Alejandro tomó el teléfono y leyó detrás de ella. Era un párrafo breve. Solo unas líneas. Karen, hubo alguien más que quiso influir en el accidente. Te lo advertí siempre, confía en tu instinto. No en los nombres. No en las apariencias. Nada más. Pero suficiente para que la duda se hiciera más grande. ¿Quién era ese alguien? ¿Por qué su papá lo había ocultado? ¿Y por qué Valeria tenía ese fragmento? Alejandro suspiró. Esto no tiene sentido. Si Valeria tuviera algo realmente incriminante, ya lo habría publicado. No está revelando nada, está provocándote. Porque quiere que me quiebre, dijo Karen. Alejandro la miró con suavidad. Ella sabe que tu mayor fuerza es tu claridad. Y quiere confundirla. Karen cerró los ojos. Lo sabía. Era evidente. Pero aún así, la incertidumbre pesaba como una piedra. Alejandro, si mi papá ocultó a alguien más, ¿y si ese alguien está relacionado contigo? ¿Con tu familia? El silencio en la habitación se volvió denso. Alejandro se acercó a ella.
Karen, no te mentiría. Si hubiera sabido de alguien más. Si hubiera sospechado algo, te lo habría dicho. Ella sostuvo su mirada. Buscar señales. Buscar certezas. Pero lo único que encontró fue sinceridad. Aún así, la duda insistía como un eco. Ella quiere que creas que no conoces a tu padre, añadió Alejandro. Pero Karen, nadie lo conoció mejor que tú. Karen respiró hondo. Lo sé. Pero necesito saber qué pasó realmente. No puedo dejar esto a medias. Entonces vamos a descubrirlo juntos, prometió él. Al día siguiente, la tensión en el edificio era palpable. La prensa seguía hablando del evento de transparencia del Grupo Luján, algunos apoyando la iniciativa, otros cuestionando la veracidad de la historia. Pero lo que comenzó a despertar sospechas fue la repentina aparición de correos anónimos enviados a varios periodistas. Correos que mencionaban sobornos, encubrimientos y supuestas conexiones entre Héctor Beltrán y altos mandos de la constructora. Sin pruebas. Sin fuentes. Pero suficientes para generar ruido. Valeria está desesperada, dijo Karen al ver las noticias. Está lanzando ideas sueltas para ver cuál pega. Está intentando ensuciar el nombre de tu papá de cualquier forma posible, respondió Alejandro, claramente molesto. Sabe que no puede contradecir los testimonios, así que está atacando por otro lado. Karen frunció el ceño. Alejandro, ¿y si esta otra persona a la que mi papá menciona fue alguien que también quiso silenciarlo? No Valeria. Sino alguien del pasado. Tal vez un socio de tu papá. O un intermediario. Puede ser, concedió Alejandro. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué Valeria tendría esas páginas? Karen guardó silencio. La pregunta los perseguía desde que encontraron el cuaderno. Alejandro se inclinó hacia ella. Karen, ¿hay alguien que tu papá evitaba mencionar? ¿Alguien a quien tú sentías que no quería que conocieras? Ella buscó en su memoria. Pasó por momentos, rostros, conversaciones. Y entonces recordó algo. Una frase que había escuchado cuando era niña. Él no es de fiar, Karen. Ese hombre se acerca solo cuando quiere algo. No recordaba el nombre. Solo la frase. Y el tono serio de su papá. Había alguien, dijo, sorprendida de recordar. Pero no sé quién era. Solo sé que mi papá evitaba hablar de él. Alejandro pareció procesarlo. Entonces no estamos tratando solo con Valeria, dijo. Ella está usando información que no obtuvo sola. Alguien más pudo haber guardado esas páginas. Alguien que estuvo involucrado desde el principio. Karen sintió un escalofrío. ¿Y si esa persona sigue activa y trabaja con Valeria? El silencio fue suficiente respuesta. Esa tarde, mientras analizaban los nuevos correos falsos, un guardia subió apresurado al piso 90. Señor Luján, señorita Beltrán, encontraron algo afuera del edificio. Alejandro y Karen bajaron. En la entrada principal, sobre una baranda, había un paquete pequeño, envuelto en papel negro. Sin remitente. Alejandro ordenó revisarlo de inmediato. Tras cerciorarse de que no representaba un peligro físico, lo abrieron. Era una foto. De Karen. De niña. Sentada en el taller de su papá. Una foto que ella no recordaba haber visto en años. Y al reverso, escrito con tinta roja. La verdad no se esconde. Se hereda. Karen sintió que el piso se movía bajo sus pies. Alejandro la sostuvo del brazo. Karen, respira. Pero ella no podía. Esa frase no era de Valeria. Era de alguien que conocía a su padre. De alguien que había estado allí. Y que ahora había vuelto. Alejandro, susurró con voz temblorosa. Creo que hay alguien más detrás de todo esto. Él asintió, con los ojos oscuros de preocupación. Y vamos a encontrarlo. Karen apretó la foto entre sus dedos. Pero en el fondo, una sensación inquietante crecía. La verdad estaba más cerca que nunca. Y también, más peligrosa.
La fotografía de Karen de niña, con la frase escrita al reverso, no dejaba de pulsar en su mente. Era como si alguien hubiera abierto una puerta hacia un pasado que ella creía cerrado para siempre. Alejandro la observaba con atención mientras caminaban de regreso al elevador. Sabía que la frase había hecho más daño del que Karen admitía. Cuando llegaron al piso 90, ella se dejó caer en su silla y respiró hondo. El peso emocional del mensaje comenzaba a tomar forma en pensamientos que no quería tener. Alejandro, dijo, mirando la fotografía. ¿Qué tal si mi papá sí estuvo involucrado con alguien peligroso? Alejandro negó sin vacilar. Tu papá no era ese tipo de hombre. Lo sabes. Karen bajó la mirada. Quiero creerlo, pero siento que hemos visto solo la punta de algo mucho más grande. Alejandro se acercó y puso una mano sobre su escritorio. Si hubo otra persona involucrada, no fue tu papá quien la buscó. Fue al revés. Y esa persona debe seguir viva, moviendo los hilos detrás de Valeria. Karen frunció el ceño. ¿Crees que Valeria está trabajando para alguien? No. Creo que está trabajando con alguien, corrigió Alejandro. Ella sola no habría conseguido la página arrancada. Ni acceso al archivo aquel día. Necesita a alguien con recursos, con conexiones, y con motivos para hundirte. Karen pensó durante unos segundos y luego algo le golpeó la memoria. Alejandro, mi papá sí mencionó a alguien hace muchos años. Alguien que lo buscaba para que firmara unos documentos. Nunca quiso decir el nombre, pero siempre lo evitaba. Yo era niña, pero recuerdo que decía. Si te acercas a él, todo se complica. Alejandro la miró fijamente. Karen, dame un segundo. Fue a su oficina y volvió con un archivo del caso antiguo, uno que habían pasado por alto al principio. Entre los papeles había una lista de nombres de la constructora que participó en el proyecto. La mayoría eran personas ya retiradas o sin conexión actual. Excepto uno. Un nombre resaltaba. Eloy Briceño. Es director de la constructora Alfa Noroeste. Hombre influyente. Involucrado en varios proyectos con prácticas dudosas. Y con una reputación de manejar negocios con amenazas silenciosas. Karen tragó saliva. Ese nombre, sí lo escuché de niña. Mi papá decía que era alguien al que no se le debía confiar nada. Alejandro apretó el archivo con fuerza. Tiene sentido. Él tenía acceso a la maquinaria defectuosa. Tenía la responsabilidad de reportar fallas. Y si tu papá detectó el problema, eso lo dejaba expuesto. Karen sintió un escalofrío. ¿Crees que él manipuló todo? ¿Incluso la caída de la máquina? No sabemos si llegó tan lejos, dijo Alejandro. Pero lo que sí sabemos es que la versión que tu papá escribió en ese cuaderno, la que arrancaron, habla de alguien que quiso influir en el accidente. Y todo apunta a Eloy. Karen se levantó de inmediato. ¿Dónde está ahora? Alejandro abrió su laptop. Tiene oficinas privadas en un edificio al sur de la ciudad. Según este registro, sigue activo como consultor independiente. Nada ilegal, al menos no en papel. Karen sintió su pecho endurecerse. Debemos ir. Alejandro la miró sorprendido. ¿Ahora? Sí, respondió ella sin titubear. La única manera de acabar con esto es enfrentarlo directamente. Necesito saber la verdad de su boca. Alejandro dudó un momento, pero luego asintió. El edificio de oficinas privadas era discreto, moderno y silencioso. Nada sugería que ahí trabajara alguien involucrado en manipulaciones tan oscuras. Subieron al quinto piso y caminaron por un pasillo impecable hasta encontrar la puerta con el nombre grabado en una placa metálica. Eloy Briceño, Consultoría Estratégica. Alejandro tocó. El sonido resonó en el pasillo vacío. Unos segundos después, la puerta se abrió lentamente. Un hombre alto los observó con ojos pequeños y astutos. Tenía una sonrisa calculada, de esas que solo se forman cuando alguien sabe demasiado. Alejandro Luján, dijo, como si lo estuviera esperando. Y tú debes ser Karen Beltrán.
Karen sintió que la piel se le erizaba. Necesitamos hablar, dijo Alejandro con un tono firme. Eloy hizo un gesto elegante para invitarlos a pasar. Por supuesto. He seguido su historia con atención. Especialmente la parte donde revivieron el caso Beltrán. Una tragedia que preferiría no recordar. Karen apretó los puños. ¿Prefieres no recordarla, o prefieres que nadie la descubra? Eloy la miró con una sonrisa ligera. Tienes carácter. Igual que tu padre. Karen dio un paso al frente. No mencione a mi papá. Pero si vine justamente a hablar de él, dijo él, acomodándose en su silla con tranquilidad irritante. Fue un hombre honorable. Aunque no siempre tomó decisiones útiles para los que queríamos que el proyecto avanzara. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Qué quisiste decir? Eloy lo miró como si fuera obvio. El proyecto debía terminarse. Sus advertencias complicaban mucho las cosas. Pero lo que realmente lo puso en peligro no fue la máquina defectuosa. Fue su negativa a firmar uno de mis documentos. Karen sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué documento? Un ajuste en la certificación de materiales. Solo algo administrativo. Nada grave. Pero él se negó. Y cuando las cosas se salieron de control, intervine. Había demasiado dinero en juego. Karen sintió que la sangre le latía en los oídos. ¿Intervino cómo? Eloy suspiró como quien recuerda un inconveniente menor. Convenciendo a los abogados de tu padre de que aceptar responsabilidad aligeraría la carga legal para todos. Él no lo vio venir. Era fácil manipularlo. Tenía un sentido moral muy rígido. Karen dio un paso adelante con furia en los ojos. ¿Usted arruinó a mi papá? Eloy elevó una ceja. No fui yo solo. Mucha gente colaboró. Pero sí, tuve una parte importante en guiarlo hacia donde necesitábamos que estuviera. Alejandro golpeó la mesa. Lo chantajeaste. Eloy inclinó la cabeza. Digamos que ajusté las circunstancias. Lo hice por la empresa. Los negocios requieren decisiones difíciles. Karen sentía las manos temblándole. Mi papá escribió sobre usted. Dijo que había alguien que quería influir en el accidente. Era usted. Y Valeria tiene la página que lo mencionaba. ¿Cómo la obtuvo? Eloy sonrió, satisfecho consigo mismo. Valeria es útil cuando quiere serlo. No sabe toda la verdad, pero cree saber suficiente. Eso la hace manejable. Karen sintió un nudo recorrerle el pecho. Ella le roba documentos. Y usted los usa para atacarnos. Yo no ataco a nadie, dijo él, levantando las manos con falsa inocencia. Solo observo. Y corrijo cuando es necesario. Ustedes activaron un problema que había quedado enterrado. Eso siempre trae consecuencias. Alejandro avanzó hacia él, furioso. ¿Qué pretende? ¿Que dejemos todo así? ¿Que el nombre de Héctor quede ensuciado para siempre? Eloy lo miró fijamente. Yo no pretendo nada. Solo advierto. Si siguen escarbando donde no deben, muchas cosas podrían volverse desagradables. Incluyendo para ti, Alejandro. Tu padre tenía secretos que no he revelado. Podría hacerlo en cualquier momento. Karen alzó la voz. No nos intimide. Ya no. Eloy soltó una risa suave. Querida, esto no es intimidación. Es una advertencia. La verdad no busca justicia. Busca sobrevivir. Y algunos secretos sobreviven mejor ocultos. Karen sintió que algo se quebraba dentro. Este hombre había manipulado a su padre. Había permitido que lo culparan. Había usado a Valeria como herramienta. Y ahora amenazaba con destruir a cualquiera que intentara exponerlo. Alejandro tomó la mano de Karen. Nos vamos, dijo. Eloy no se movió, pero su sonrisa se ensanchó. Cuando se cansen de buscar fantasmas, aquí estaré. Las verdades incompletas no llevan a ningún lado.
Karen lo miró directamente, con una firmeza que ni ella sabía que tenía. La verdad completa sí. Y la vamos a encontrar. Y salieron. En el elevador, el silencio era profundo. Alejandro apretaba el botón de la planta baja con tanta fuerza que su mano temblaba. Karen, ese hombre es peligroso, dijo él. No podemos enfrentarlo solos. Ella respiró hondo. No estoy asustada, Alejandro. Estoy enojada. Y con razón, respondió él. Pero debemos ser inteligentes. Karen miró la foto de su infancia que aún llevaba en el bolso. Él piensa que puede seguir controlando la historia. Pero ya no. Alejandro la tomó de los hombros suavemente. Karen. Lo que hiciste hoy fue muy valiente. Ella sacudió la cabeza. No es valentía. Es necesidad. Si dejo esto así, mi papá seguirá siendo víctima aún después de muerto. Alejandro la acercó un poco. Y yo estaré contigo hasta que cerremos esto. Cueste lo que cueste. Karen sintió como una lágrima contenida escapaba al fin. Alejandro, ¿y si esto sigue subiendo de nivel? ¿Y si él empieza a usar cosas de tu familia? Entonces las enfrentaremos también, dijo sin dudar. Ya no le tengo miedo a la verdad. Ella bajó la mirada, conmovida. Vamos a necesitar pruebas. Algo que demuestre lo que le hizo a mi papá. Alejandro asintió. Y sé exactamente dónde empezar a buscarlas. Karen lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Dónde? Alejandro tomó aire. En los archivos personales de mi padre. Él guardaba copias de todo. Y si él hoy estuvo involucrado, debe haber algo que lo incrimine. Karen apretó la fotografía entre sus dedos. Entonces vayamos. Pero mientras el elevador descendía, ambos sabían que ya no era solo una investigación. Era el enfrentamiento final. Donde la verdad completa, esa que Eloy quería ocultar, finalmente iba a salir a la luz. Y nada volvería a ser igual. El trayecto hacia la antigua casa de la familia Luján fue silencioso. La mansión, ubicada en una zona exclusiva y aislada, había sido clausurada parcialmente después de la muerte del padre de Alejandro. Aún así, seguía siendo un lugar que imponía. Entre sus muros se guardaban décadas de decisiones, secretos, y seguramente, las respuestas que Karen necesitaba. Cuando el chofer detuvo el auto frente a la entrada, Alejandro tomó la mano de Karen. ¿Lista? Sí, respondió ella, aunque su pulso temblaba. No puedo seguir viviendo con dudas. Entraron a la casa. Estaba en penumbra, con muebles cubiertos por telas blancas, como fantasmas esperando despertar. Alejandro caminó directo hacia el estudio de su padre. Aquí es donde guardaba todo. Dijo, abriendo la puerta. Karen entró detrás de él. El lugar olía a papel viejo y madera envejecida. Había archivos, cajas y una pared repleta de carpetas perfectamente organizadas. Mi papá siempre decía que los hombres con miedo guardan demasiados secretos, murmuró Karen. Alejandro soltó una exhalación amarga. Entonces este lugar debe haber estado lleno de miedo. Comenzaron a revisar. Cajas con contratos antiguos, memorandos, cheques, registros de obra. Nada parecía relevante. Hasta que Karen abrió una carpeta sin etiqueta. Alejandro, mira esto. Dentro había copias de mensajes, anotaciones y correos impresos. Todos mencionaban al mismo hombre. Eloy Briceño. Alejandro tomó uno de los documentos. Era un correo dirigido a su padre. Eloy insiste en que Beltrán firme las modificaciones. Si no coopera, debemos repetirle las opciones, punto. Karen sintió náuseas. Repetirle las opciones, susurró. Eso es intimidación. Siguieron revisando. Otro documento. No podemos permitir que el contratista haga público el fallo de la maquinaria. Causaría un escándalo. Y otro. El contratista se niega a firmar. Si no coopera, lo haremos responsable. Karen cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Alejandro, esto es,
esto lo hundió. Lo obligaron a cargar con todo. Alejandro dejó caer el papel sobre la mesa, con la mandíbula tensa. Mi papá sabía. Lo sabía todo. Sabía que Eloy presionaba a tu papá. Sabía que la maquinaria era peligrosa. Sabía que estaban cometiendo una injusticia, y lo permitió. Karen tragó saliva. Tu papá era parte del encubrimiento. Alejandro se apoyó en la mesa con ambas manos. Era evidente el dolor. Pero no era sorpresa. Era la confirmación de un temor que llevaba toda su vida evitando. Karen, lo siento tanto. Ella negó con la cabeza. No tienes que disculparte por él. Él levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos. Pero sí por no haber visto antes quién era realmente. Karen dio la vuelta a la mesa y tomó su rostro entre las manos. Alejandro, tú no eres él. Has hecho todo lo contrario. Has peleado por la verdad. Has expuesto lo que tu familia ocultó. Eso te convierte en la prueba de que mi papá tenía razón al creer que siempre hay alguien honorable en medio de la oscuridad. Él la abrazó como si ese gesto pudiera sostenerlos a ambos. Pero el momento se interrumpió con un ruido en el pasillo. Un golpe seco. Karen y Alejandro se separaron de inmediato. ¿Escuchaste eso?, susurró ella. Antes de que pudieran reaccionar, Eloy Briceño apareció en la entrada del estudio. Su expresión arrogante había desaparecido. Ahora tenía algo más oscuro, urgencia mezclada con desesperación. No debieron venir aquí, dijo con voz grave. Alejandro se interpuso frente a Karen instintivamente. ¿Cómo entraste? Tengo mis métodos, respondió Eloy, mirando los documentos sobre la mesa. Y veo que encontraron cosas que no debían. Karen sostuvo su mirada. ¿Por eso robaste la auditoría y la página del cuaderno de mi papá? ¿Para seguir escondiendo tus crímenes? Eloy sonrió con ironía. La verdad es un arma peligrosa. Por eso hay quienes no deberían tenerla. Alejandro dio un paso hacia él. Y tú has usado esa arma para destruir personas honestas. Ya no más. ¿De verdad crees que puedes detenerme?, preguntó Eloy, sin moverse. ¿A mí? He sobrevivido a empresarios, políticos, contratos millonarios y errores que nadie puede imaginar. Karen lo miró con un coraje que ya no contenía miedo. Mi papá también sobrevivió, hasta que tú lo acorralaste. Tu papá era un obstáculo, soltó Eloy con frialdad. Y tú estás siguiendo el mismo camino. Alejandro apretó los puños. No vas a tocarla. Eloy lo observó unos segundos y soltó una risa suave. Alejandro, eres igual de ingenuo que tu padre. Crees que puedes corregir el pasado. Pero algunos errores están hechos para quedarse enterrados. Karen miró los documentos. Sabía que tenían lo suficiente para hundirlo. No se van a quedar enterrados, dijo con voz dura. Y tú tampoco. En ese instante, se escucharon pasos rápidos acercándose. Guardias privados entraron al estudio y rodearon a Eloy. Alejandro los había llamado antes de entrar a la casa. Señor Briceño, dijo uno de los guardias. Está detenido por allanamiento y por intento de destrucción de documentos privados. Eloy levantó las manos lentamente. Esto no ha terminado, advirtió mirando directamente a Karen. Cuando juegas con fuego, no siempre eres tú quien controla las llamas. Karen sostuvo su mirada sin apartarse. Yo no juego. Yo busco justicia. Y la encontré. Los guardias se lo llevaron. El silencio que quedó fue espeso, pero por primera vez en semanas, no tenía amenaza. Tenía alivio. Karen se dejó caer en una silla, respirando profundo. Siento que llevo años cargando esto. Alejandro se agachó frente a ella, tomándole las manos. Lo lograste. Sacaste toda la verdad a la luz. Tu papá estaría orgulloso. Ella sonrió con tristeza y ternura. No lo hice sola. Él acarició su mejilla con el pulgar. Karen, después de todo este caos, de todas estas verdades, quiero que sepas algo. Ella lo miró fijamente.
No quiero una historia definida por el dolor. Quiero construir una contigo. Karen sintió el corazón acelerarse. Alejandro. No te estoy pidiendo que decidas nada ahora, continuó él, suavemente. Solo quiero que sepas que lo que siento por ti no nació del conflicto. Nació de verte ser fuerte, brillante, justa. Nació de cómo miras la verdad aunque duela. Karen sintió una lágrima resbalando. Yo también siento algo por ti, admitió. Y duele menos decirlo de lo que pensaba. Alejandro sonrió apenas antes de acercarse. Esta vez, no hubo interrupciones. Karen cerró los ojos cuando él la abrazó con una calidez que no buscaba apresurar nada. Fue un beso suave, contenido, lleno de todo lo que habían callado. Un beso que por fin cerraba heridas que no eran de ellos, pero que habían aprendido a sanar juntos. Meses después, el programa Héctor Beltrán se convirtió en un proyecto pionero en apoyo legal y financiero para trabajadores afectados por prácticas injustas. Eloy enfrentó cargos serios y su red de influencia se desplomó. Valeria, abandonada por su aliado, intentó huir mediáticamente, pero terminó enfrentando las consecuencias de sus actos. Karen, ahora directora formal del programa, caminaba por el nuevo centro comunitario que inauguraban en nombre de su padre. Los espacios eran luminosos, llenos de personas encontrando oportunidades. Alejandro se acercó, tomándola por la cintura. Lo logramos, dijo él, mirándola con orgullo. Él lo logró, respondió ella, mirando el cielo con serenidad. Nosotros solo contamos la verdad. Alejandro entrelazó sus dedos con los de ella. Y empezamos nuestra propia historia. Karen sonrió, esta vez sin miedo. Sí. Una historia limpia. Una historia nuestra. Él la besó suavemente, mientras el público aplaudía la inauguración. Y por primera vez en mucho tiempo, Karen sintió que su vida no estaba marcada por sombras del pasado, sino por un futuro que ella misma estaba construyendo. Uno donde la verdad, el amor y la justicia por fin se habían encontrado en el mismo camino. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué momento te emocionó más y califica la historia del 0 al 10. Recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción. No olvides revisar los enlaces en la descripción, donde encontrarás ofertas especiales en productos para tu salud y descanso. Nos vemos en el próximo video.